Bueno, estamos con Mario Walfeld. Un honor, una noticia que se conoció hoy a la mañana, que conmovió por lo menos a Occidente, ¿no? El líder de la religión más popular de Occidente, Benedicto XVI, renunció a su papado, a su trono. Efectivamente, un hecho sumamente inusual. Los que empezaron a bucear en la historia descubrieron que hace siglos que no ocurre, o sea, generalmente el Papa lo sigue siendo hasta el momento de su muerte. Benedicto XVI tuvo un pontificado relativamente breve, Dani, está de 2005, o sea, son 8 años, también para un cargo, un lugar que es vitalicio, suele ser corto. Y uno podría sintetizar su trayectoria o lo que hizo, pensando que Benedicto dialogó o discutió con dos grandes papas, que seguramente serán más recordados que él, o que por lo menos fueron más carismáticos o más atractivos, que uno es Juan XXIII, el Papa del Concilio, el Concilio Vaticano de la década del 60, y el otro es su antecesor, Juan Pablo II. Juan XXIII fue el Papa que abrió la Iglesia al mundo, ahí en los tempranos 60, que frente a un mundo que cambiaba se propuso airear, discutir, no dar la misa en latín, abrirse al pueblo, suprimir buena parte de los ritos, o sea, una idea de modernización, no de secularización al final, pero de modernizarse y de acercarse a los demás, de abrirse, de comprenderse y de comprender. Juan Pablo II fue también un papa carismático, bien de signo distinto, por lo tanto, por lo pronto polaco es importante, era de la cortina de hierro, asumió al final de la Guerra Fría en los últimos años, pero todavía cuando estaba el muro de Berlín. Le tocó vivir, y eso fue en algún sentido un triunfo simbólico para la Iglesia, el fin del socialismo. En el año 89 estaba más o menos a mitad de su pontificado. Lo de Juan Pablo II y lo de Benedicto fue contradecir todo lo anterior del Concilio Vaticano. Fue donde se abrió, se cerraba, donde se terminaba, se hablaba... ¿Volvió la misa en latín? Totalmente. Lo de la misa en el idioma de los fieles, se volvió a la misa en latín, se volvieron a los ritos y sobre todo se volvió a una iglesia cerrada, en la cual Juan Pablo II, dentro de todo, tenía también un rol de peregrino, de un tipo popular, de un tipo que recorrió el mundo. Las imágenes de él besando el suelo, los países a que llegaba era tradicional, el hombre tenía un carisma enorme. Benedicto era un hombre, un gran intelectual, un censor, con C, ¿no? Es decir, un hombre casi un inquisidor, el ideólogo de Juan Pablo II, su sucesor, su continuador, pero también en un marco más cerrado. ¿Qué es lo que caracteriza a esta jerarquía de la Iglesia Católica frente a un mundo que es muy difícil, que es muy novedoso, que se globaliza por buenos y por malos caminos? La cerrazón. Nosotros frente a esto, ¿qué hacemos? Nos cerramos, nos abroquelamos, marcamos nuestra diferencia, preferimos ser menos, pero buenos, entre comillas, que estar abierto a los demás y tener las dificultades del intercambio, de la apertura, de poder cambiar. A veces se dice, esta gente se equivoca, estos pontificados se equivocan porque hay menos fieles, porque hay menos vocaciones, y en algún sentido tal vez no sea así. Por supuesto, la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia quiere que haya más fieles, que haya más vocaciones sacerdotales, pero no quiere correr ciertos riesgos. O sea, en la opción prefiere no correr. No al costo de la apertura. No al costo de la apertura, no al riesgo de la apertura. En ese sentido es mejor, y en ese sentido, al cerrarte, progresivamente vas operando un fenómeno que también ocurre en otras religiones, que es de la cerrazón y del conservadorismo pasás al sectarismo, pasás a la discriminación y rozás o no el fundamentalismo. No ha pasado solo en la Iglesia Católica, esta es una etapa de globalización y de aperturas y también de alto fundamentalismo, que son defensivos pero rápidamente se vuelven agresivos. Una concepción paranoica. Por un lado, te alejas del otro y por otro lado ves en cualquier planteo del otro una agresión o un ataque. El que denuncia a un pedófilo no es una víctima o alguien a quien se puede escuchar o inclusive alguien a quien se pueda convencer o distraer. Es un enemigo. ¿no? Es decir, lo mismo ocurre, por ejemplo, en la Argentina con los crímenes de lesa humanidad y la posición de la mayoría de la jerarquía de la Iglesia Católica. No es una demanda, un planteo que se persigue por 100 razones. Es un elemento de persecución y de hostilidad. Esta es la lectura que tuvo la jerarquía de la Iglesia Católica, la cual Benedicto fue una expresión acabada inclusive en su conducta. Un tipo muy cerrado, bastante hosco, un intelectual muy, muy profundo, pero también un hombre con muchas dificultades, digamos, para acercarse a los otros, que sí tenía
Juan Pablo II. Dicen los que saben, yo no hago apuestas, no hago pronósticos públicos sobre las elecciones, menos voy a hacer una sobre. Muy difícil acertar sobre el próximo Papa, ¿no? Complicadísimo. Lo que sí dicen los que conocen el mundillo de la Santa Sede es que hay muchos de los obispos y cardenales que están ahí han sido puestos por el propio Benedicto, cuando era gran asesor de Juan Pablo II y durante su pontificado. O sea, un cónclave conservador, probablemente de un Papa conservador. Totalmente. Y por último, cuando se habla de todas estas cuestiones, muchas veces se usa la palabra colectiva iglesia. Conviene siempre decir, esto es la jerarquía de la iglesia. Iglesia son todos, son los fieles, son los laicos, son los sacerdotes que piensan distintos. Si lo sabremos en la Argentina, que hay, tal vez simplifico, 2 iglesias. La iglesia de la jerarquía, la iglesia de la cerrazón y también la iglesia de los sacerdotes del tercer mundo, la iglesia de los curas que se acercaban al pueblo y la iglesia de los muchos, miles, acaso millones de fieles católicos que siguen respetando su fe, pero que tienen un comportamiento muy distinto de esas jerarquías tan cerradas. Excelente, muy interesante. A propósito de un tema, como es ni más ni menos que la renuncia del Papa, que se va a llevar efectivamente a partir del 28 de febrero.